No todo lo que se siente es verdad y esto puede cambiar tu vida. Hay que implementar una técnica como de semáforo, ¿verdad? Detente, serénate y piensa antes de actuar. Dicen los especialistas que hay una crisis en ese sentido, ¿verdad? Creo que es muy pertinente que dialoguemos en este momento sobre este tema. Podríamos decir que es cuando tomamos conciencia de nuestras emociones y comprendemos los sentimientos de otros. Entenderme yo, Eric, y entender a otros. Ignorar lo que siento me hace fuerte o me hace explotar después. Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu con Eric Pardo y el terapeuta familiar Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto. Hoy tenemos una conversación muy interesante sobre lo que es la inteligencia emocional con Rogelio Morales. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que vamos a tocar este tema tan importante. Un saludo a todas las personas que nos siguen por medio de las aplicaciones y las redes sociales. Y Eric, principalmente saludamos a doña Anastasia González, viuda de Fernández, que nos puso ahí un mensaje muy especial, muy lindo. Y sí que agradecemos su sintonía y damos gracias a Dios de que este programa, estas grabaciones, estos temas le están sirviendo para el crecimiento personal. Así es, Rogelio. Les invitamos a todos los que quieran hacer preguntas o quieran mandar mensajes que lo pueden hacer. Rogelio, no todo lo que se siente es verdad y esto puede cambiar tu vida. Cuando hablamos de emociones, ¿qué es lo primero que la gente suele entender? Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de emociones, eh, estamos hablando de la impresión que experimentamos ante una situación. De ahí en adelante nosotros vamos a reaccionar con alguna conducta, algún sentimiento. Y entramos en un debate interesante. ¿Por qué? Porque a veces la emoción me lleva impulsivamente a actuar. Entonces le grito a alguien o estoy tan lleno de emociones positivas que todo lo veo color de rosa y a veces me comprometo por pura emoción y después no puedo cumplir. Entonces muchas veces, según como nosotros nos sintamos, debemos hacer un alto y debemos analizar, o según las emociones que estemos teniendo en este momento. Y analizar qué, analizar si esto que estoy sintiendo es lo correcto, si está bien. Yo a veces puedo sentir que alguien me desprecia, pero resulta que esa persona trata hacia todo el mundo, no es hacia mí. Yo a veces puedo sentir que alguien se está burlando de mí, pero resulta que no es de mí, sino que la persona está haciendo alguna broma y yo digo, es de mí. O llego a un lugar y digo, están hablando de mí, seguro se ríen de mí. Y no, están contando alguna historia, un chiste, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no podemos creer en todo lo que sentimos. Sin embargo, sí deberíamos desarrollar inteligencia emocional. ¿Para qué? Bueno, para que nos entendamos y para que entendamos a los demás. Rogelio, ¿y qué es la inteligencia emocional en palabras simples? Eh, Podríamos decir que es cuando tomamos conciencia de nuestras emociones y comprendemos los sentimientos de otros. O sea, entenderme yo, Eric, y entender a otros.
Eso sería inteligencia emocional. ¿Ok? Ok. ¿Y cuáles son esos 3 hábitos prácticos para desarrollar esa inteligencia emocional? Bueno, 3 hábitos prácticos. Primero tendríamos que desintoxicarnos de esa voz interna, de esa charla interna que uno tiene con uno mismo, observando, cuestionando los pensamientos pesimistas. Me decía alguien, vieras qué curioso. ¿No ves que un día estaba ahí sentado viendo por la ventana y, y de pronto en aquel ambiente tan lindo me surgió algo desde adentro y yo dije, qué tristeza, qué dolor? Y yo dije, ¿pero qué me pasa? ¿Cuál tristeza? ¿Cuál dolor? Descubrí un diálogo interno, decía, que me estaba arrojando esas ideas. Em, el diálogo interno es importante conocerlo. ¿Qué me digo yo a solas? ¿Cómo hablo? Porque, Eric, la mayoría hablamos solos y la mayoría nos decimos cosas y eso no es locura. Dicen que la gente que habla sola es porque es muy inteligente, tiene un diálogo con su propia persona. Uno se dice, "Ay, pero ¿qué estás pensando? ¿Y por qué se te ocurrió eso? Ay, no sé, ay, yo creo que, pero ¿con quién estás hablando? No, no estoy hablando solo. Ah, estás mal de la cabeza. No, no. A veces es que el diálogo interno se sale y empezamos a conversar. Es algo malo, es satánico aquello. No, todos tenemos una voz aquí adentro. Somos nosotros mismos diciéndonos cosas. A veces buenas, tú puedes, yo sé que lo vas a lograr, claro que sí. Y otras veces, no, no, no. Aquí, ¿para qué vas a ir a hablar si te van a decir que no? Entonces, necesitamos ser conscientes de eso, desintoxicarnos de esa charla interna negativa, cuestionar muchos pensamientos. Cuando hay ansiedad, ay, seguro es que me voy a morir. No, no, un momentito, pensemos. ¿Esto que siento son síntomas de ansiedad o es que ya me llegó la muerte? Pues no, de ahí la ansiedad da con palpitaciones, da con tembladera. Ah, es ansiedad. Y veremos que de verdad nuestro sistema se ajusta y trabajamos aquello como ansiedad. Lo otro, Eric, hay que implementar una técnica como de semáforo, ¿verdad? Detente, serénate y piensa antes de actuar. La técnica del semáforo es como rojo, amarillo, verde. Es deténgase. Ok, yo digo, tengo un semáforo, me detengo, rojo. Ahora voy a pasar amarillo. Voy a tranquilizarme antes de darle rienda suelta a eso que estoy pensando, a eso que estoy sintiendo. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pienso. La técnica de los 5 segundos. Qué importante. Hay algo, algo está pasando, me hacen una pregunta, me retan, me dicen alguna cosa y antes de que aquello se dispare, yo digo, 1, 2, cuento hasta 5. ¿Y qué hago durante esos 5? Pienso, digo que pienso que voy a decir, no, me calmo. Y luego yo digo, ok, aquí es mejor no darle importancia a este comentario. Aquí es mejor trabajarlo racionalmente. Y el tercero es que necesitamos cultivar momentos de atención plena o de introspección. Recordad que cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de 2 inteligencias, Eric. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Es la mezcla de las dos. Entonces, en esa parte que me toca a mí conocerme, explorarme, saber cómo manejarme, yo lo que hago es una introspección. Ya que tomé un tiempo de silencio, ya que tomé un tiempo para tranquilizarme, entonces ahora tengo que abrir mi mente a una sensibilidad más profunda. Mis sentimientos, mis emociones perfectamente pueden influenciar mi manera de razonar. Pero ¿qué tal si yo lo hago al revés?
Y yo después de que me calmo, pienso. De hecho, hay una regla pequeñilla que dice, cuando sienta, piense. Rogelio, ¿ignorar lo que siento me hace fuerte o me hace explotar después? No podemos ignorar lo que sentimos, no podemos, porque si nosotros nos ponemos a evitar, eh, lo que nos va a suceder es que vamos a reprimir. Uno ve mucho esto, Eric, en temas de duelo. Las personas sienten en una fase del duelo tristeza, llanto, dolor, enojo, culpa muchas veces y a veces hasta vergüenza. Como esas sensaciones son incómodas, entonces no las expresan, las guardan. No, yo tengo que ser fuerte. No, esto no me puede afectar a mí. Es la voz interna, es ahí trabajando. Entonces reprimen, reprimen. Digamos que perdieron una mascota, reprimen aquello. Pero les duele, les afecta, porque ha estado con ellos desde adolescentes. Y ya lleva 15 años. Entonces, un día le dan una mala noticia en el trabajo, un día le dicen que perdió el examen de manejo, un día le dicen que se murió el gran amigo, lo que sea, una pérdida. Y aquello hace así, ¡pum! Todo lo que tenía reprimido, más la experiencia de ahora, no se puede tolerar, no se puede soportar y tenemos una explosión. Entonces no nos sirve reprimir. Lo que nos sirve es hablar de lo que sentimos y sentir, darnos permiso para sentir. Uno le dice a la persona, si tiene que llorar, llore. Es que lo que no me gusta es la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables, todos somos humanos. Si tiene que estar triste, hay que estar triste. Pero hemos satanizado, por usar un término, todos los sentimientos negativos en lugar de entender que hay sentimientos negativos que son saludables. Esos sentimientos negativos, la tristeza, el dolor, el enojo, cuando escalan a un nivel que se convierten en depresión, ira, y ahí sí estamos hablando de que nos excedimos y ahí sí hay que atenderlos terapéuticamente. Rogelio, ¿cómo podemos identificar cuando una emoción nos está engañando? Que lo que estamos sintiendo realmente no es. Yo he pensado muchas veces que tener esa percepción de lograr identificar cuando algo lo sentimos, pero no es, responde mucho al significado que nosotros le estamos dando a la circunstancia. Muchas veces tiene que ver con un tema de autoestima, tiene que ver con algún filtro que uno coloca a la hora de la interacción. Por ejemplo, si yo tengo un problema de autoestima y llego a presentar un trabajo que me he esforzado mucho y me dicen, muy buen trabajo, pero yo lo hubiera hecho de esta manera, se me cayó todo y ya dije, me dijo que no sirvo. No, no, nadie está diciendo eso. Nada más le están diciendo que el trabajo es excelente, pero que la otra persona lo hubiera hecho de otra forma. Es común, es normal. Yo te hago estas preguntas a vos de la inteligencia emocional y vos me puedes responder algunas de una manera diferente a como yo las estoy respondiendo. ¿Por qué? Porque tenemos criterio. Entonces tiene que ver mucho con la interpretación del contexto, tiene que ver con los filtros que yo pongo. Por ejemplo, si yo he sido criado en un ambiente
de mucha violencia, de mucha agresión, y en algún momento, por alguna circunstancia, alguien me pega un grito, puede hacer que el mundo se me caiga a pedazos porque yo estoy interpretando que esa persona me está agrediendo a mí y lo que está haciendo es alzando la voz porque me está contando una historia donde hubo una interacción fuerte y yo me empecé a sentir mal. Entonces, Eric, para resumirlo, nosotros tenemos filtros a través de los cuales interpretamos los mensajes que nos da la gente o la vida. Esos filtros pueden estar contaminados con nuestros miedos, nuestras inseguridades, con traumas, con problemas de autoestima. Entonces, si yo leo el mensaje desde ahí, los sentimientos, las emociones que voy a experimentar son negativas. Yo debería razonar las cosas y decir, ¿me está contando una historia o me está gritando? ¿Me está diciendo que mi trabajo está bueno y no me está criticando? Siempre es bueno pensar, cuestionarse, hacerse preguntas y, por supuesto, llevar un proceso terapéutico para trabajar ese tipo de cosas que nos llevan a interpretar muchas veces mal un mensaje, una relación y experimentar sensaciones incorrectas. Rogelio, ¿cómo no explotar emocionalmente en medio del trabajo, el dinero, opresiones, etcétera? Sí, bueno, em, aquí lo que nosotros ocupamos dentro de este tema es entender que nuestra mente funciona escaneando el presente y comparándolo con el pasado. Entonces, muchas veces, aunque la situación que estamos viviendo no es idéntica a algo que ya viví, me recuerda lo que yo pude haber sentido en aquel momento y se lo trae para este momento porque yo no lo he superado. Entonces, Eric, hay que enfrentar las cosas de la vida y tenemos que superar nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Lo otro que yo creo también es que debemos separar las cosas que nos agobian, no mezclarlas todas, porque cuando las mezclamos todas, no podemos ver qué sentimos por cada una o cómo resolver cada una, sino que tenemos un gran problema, porque sumamos. Yo siempre digo, separemos, veamos qué sentimos en cada situación, resolvamos inteligentemente cada cosa o pongámoslas en su lugar o entreguémoselas a Dios porque no las podemos resolver y manejemos todo con dominio propio. Manejemos todo desde una perspectiva sana en el sentido de que yo puedo controlar lo que siento. Yo puedo manejar el estrés. Yo puedo manejar la presión y no al revés, porque cuando eso me maneja a mí, yo me salgo de control. Y lo otro, porque es la otra parte de la inteligencia emocional, Eric, es entender a la otra persona. Entender el sentido que le da a las cosas, entender que hay una persona que sufre, entonces me grita, hay una persona que hoy tiene un mal día, entonces no habla bien, no se expresa adecuadamente, no quiere que se le acerquen, su mensaje es tosco o su mensaje es indiferente. Rogelio, en el momento exacto que una persona está enojada,
¿Qué debería hacer para no reaccionar mal? Hace muchos años, ante esa pregunta, que es muy común, le traen a uno a la pareja, es que esta se enoja mucho y ya no podemos estar con tanto enojo. No, es que él se enoja demasiado, no se le puede ni hablar. Recuerdo que leí algo que se llamaba el enojo inteligente y todavía recomiendo hacer este ejercicio con el tema del enojo. El enojo inteligente es que la persona que se enoja tiene que eh, controlar o más bien definir si se está enojando por algo que vale la pena o no. ¿Ok? Porque hay gente que se enoja por cualquier cosa y eso no tiene sentido. Si, por ejemplo, nosotros vemos que agreden a otra persona, a mí me enoja. Si yo veo que hay fondos públicos que se despilfarran, a mí me enoja. La agresión infantil, la violencia hacia las personas adultas, mayores. Entonces yo debo decir, primero, ¿vale la pena enojarme por esto? Ese es el enojo inteligente. Selecciono si aquello vale la pena o no. Muy bien. Ahora, em, uno de los remedios más poderosos para lograr uno manejar el enojo es volver a encuadrar la situación en un marco más positivo. Por ejemplo, em, debo saber que si yo reacciono inmediatamente, esto va a ser terrible. Entonces, lo primero que yo puedo decir, porque estamos hablando de personas maduras, es, mira, dame tiempo porque esto me tiene molesto, porque esto me ha afectado y quiero abordarlo bien. Necesitamos desarrollar esa capacidad, Eric, sobre el tema del enojo. Aquí también tenemos que hablar de dominio propio. Em, Luego, cuando ya sentimos que ha bajado todo lo que es la parte emocional, nosotros abordamos el tema con la mentalidad de aclarar, de resolver, de ser escuchados, de escuchar. ¿Por qué? Porque si no, va a ser como echarle leña al fuego, aquello va a terminar en un ataque de ira y ahí es donde se cae en la violencia. Nunca debemos abordar un tema descalificando a la persona, criticando de una vez a la persona. Máxime si es una persona que tiene un área débil como esta que estamos hablando. Entonces, yo pienso que esto nos puede dar una idea de cómo manejar aquellos temas que nos quieren sacar de quicio y que pasemos de la molestia al enojo y del enojo a la ira. Rogelio, y estaba pensando también, cuando una persona está ansiosa, ¿cómo puede calmar esa ansiedad de una forma práctica con la inteligencia emocional? Bueno, hay que comprender primero de qué se trata la ansiedad. La ansiedad es una reacción ante una amenaza. La ansiedad es cuando nuestro cerebro se anticipa al futuro que se está imaginando con miedo, con inseguridad, con incertidumbre. La mejor manera de destronar ese miedo que se siente es cuestionando la situación. Se dice que se utiliza la ley de las probabilidades. ¿Y qué probabilidad hay de que pase esto? ¿O qué tan lógico es este asunto? ¿Qué tan real? ¿Qué evidencia tengo? Porque cuando la ansiedad la confrontamos desde ahí, tiende a desarmarse, ya que la ansiedad está fundamentada sobre mis sospechas, mis miedos
mis pensamientos catastróficos, negativos o pesimistas de algo que no ha sucedido y que yo a través de mis filtros negativos estoy evaluando aquello y entonces me da un ataque de ansiedad o de pánico. Entonces, si vos lo notás, Eric, muchas de estas cosas que estamos hablando que requieren la introspección y requieren también el conocer a los demás, se pueden manejar mejor cuando yo bajo la carga sentimental o emocional y tengo una conversación sobre la situación para aclararlo, para resolverlo. Cuando es algo mío, yo lo que hago es confrontar esa voz interna, confrontarme yo con la evidencia. ¿Y quién dice que esto es así? ¿O qué gano yo enojando? ¿Qué gano yo reaccionando de esta manera? Se requiere un gran autoconocimiento y se requiere una, una buena técnica para conocer a los demás y poder caminar en armonía, que esa es la idea de este tema. Cómo tener armonía con uno mismo y con los demás. Rogelio, y cuando uno está triste, ¿qué es lo correcto comenzar a hacer para salir de esa rápido, de ese proceso de tristeza? Que a veces la tristeza Sí, lo aborda a uno. todo sentimiento, Eric, hay que hablarlo, hay que compartirlo con alguien, porque es la manera de que nosotros vayamos botando la carga. Eh, la tristeza requiere una pausa. Nosotros hagamos una pausa y pensemos, ¿por qué estamos tristes? ¿Qué me llevó a esta tristeza? ¿Fue algo que vi? ¿Algo que me dijeron? Alguna gente le dice a uno, no sé, así me desperté. Entonces uno, a mí me gustó mucho la técnica en que usted ahora, digamos, descubre a esta hora que se siente triste y usted va echando para atrás en el día. Entonces usted dice, A las 4, a las 3 hice un break ahí, me tomé un café, un refresco. Yo estaba ya triste. Sí, ok. Entonces, cuando almorcé, como al mediodía, ujú, ok. Entonces quiere decir que yo llegué hacia el trabajo. No, no, yo venía bien. Ah, ¿qué sería? Porque fue entre el almuerzo y la llegada al trabajo. Ah, claro. Es que me topé a una persona que me contó que está pasando por una situación. Eso es lo que me tiene triste. A veces hacer un ejercicio así, donde usted ubica en qué momento se disparó el sentimiento, te puede ayudar a manejar cualquiera. Y en este caso, la tristeza. Ahora, si esa tristeza, Erika, ya se acompaña con que uno se siente lento, aperezado, aburrido, cansado. Uno ya no quiere hacer las cosas que le atraían antes. Muy poca hambre, duerme mucho, duerme demasiado. No tiene ganas como de seguir adelante con sus tareas. Posiblemente estamos hablando de que ya eso escaló a la depresión. Es bueno identificar eso y buscar ayuda profesional para que le permitan a uno, a través de algunas herramientas, ir reconociendo qué te metió ahí y cómo salir de aquello. Entonces, tenemos, tenemos formas diferentes de tratar una u otra cosa. Hay que llorar, se llora. Hay que estar tristes. Hay muchas cosas que nos generan tristezas. Los sentimientos negativos, saludables, no son malos. Es malo cuando escalan porque no sabemos qué hacer con ellos, porque a veces no aceptamos la realidad, porque a veces no
Nos cuestionamos a nosotros mismos con la evidencia si esas ideas que tengo son correctas o son equivocadas. Rogelio, si alguien está viendo esto y está desbordando emocionalmente, ¿ya? ¿Qué puede hacer hoy mismo? Estuve hablando hoy con una persona que me dijo, estoy desbordado emocionalmente, estoy desbordado. Y yo le dije, ok, revisemos qué generó este desbordamiento. Y enumeramos como 6 o 7 cosas que le han estado sucediendo. Entonces, yo te diría, Eric, lo primero es entender qué estoy sumando. Porque a veces las personas dicen, 1 más 1 más 1, pues 3, eso no es nada, sí, pero 1 más 1 más 1 más 1 más 1 podemos llegar a 1 millón. Entonces, nosotros no podemos menospreciar cosas pequeñas que estamos viviendo, nos están sucediendo, más otros tipos de cosas. A veces es por fatiga, cansancio. Yo le preguntaba ahora a una persona que estaba desbordado también, con ataques de ansiedad fuertes. ¿Hace cuánto no toma vacaciones? Y dice, de ahí no sé, imagínate, años sin tomar vacaciones. Entonces, una persona que ya se está fundiendo, está con un síndrome de desgaste laboral increíble. Entonces, si alguien se desborda, primero debe analizar qué pasa. Segundo, ¿en qué tiene que poner límites para empezar a restar? Lo otro, separar las cosas y empezar a buscar soluciones, por lo menos planes de acción. Y lo otro, tiene que descansar, tiene que descansar. Aquí no hemos metido todavía el tema de Dios, pero Eric, el crecimiento espiritual es fundamental en todo momento de la vida del ser humano, pero sobre todo cuando hablamos de sentimientos y emociones. Tenemos a Jesucristo que lloró, tenemos a Jesucristo que se enojó, tenemos a Jesucristo con ansiedad, tenemos a Jesucristo cansado, con un montón de emociones, alegría, satisfacción, compasión. Tenemos a alguien que nos puede comprender y si oramos y hablamos con Él y vaciamos nuestras emociones, Él puede atender aquello y puede trabajar con nosotros y acompañarnos en el camino. El desbordamiento emocional muchas veces también requiere que la persona se atienda profesionalmente. ¿Por qué? Porque no logró ubicar qué es tanto que ha sucedido. Y a veces es que la persona por años ha ido guardándose duelos, ha ido guardándose ideas, ha sido víctima de bullying, ha sido agredido, ha sido agredida, etcétera. Se trabaja haciendo un inventario, una introspección y atendiendo cada cosa, poniendo límites, buscando a Dios y buscando también una dirección profesional que le dé herramientas para que ya no sume todo, sino más bien lo resuelva. Rogelio, y hablando de Dios, ¿qué papel juega Dios en la sanidad emocional? Pues mira, el mismo papel que juega en la sanidad física, ¿verdad? Dios, puede sanar cualquier cosa y por lo tanto puede ayudarnos a sanar nuestras emociones. Podríamos decir que el dolor del alma, el dolor interno, en las manos de Dios, a través del perdón, de la aceptación, a través de la desensibilización que vamos experimentando con aquellas cosas que nos molestan, nos afectan, es un gran recurso. Pero por otro lado también, Dios nos puede ayudar a conocernos más. De hecho, Él trabaja con nuestras debilidades. Él trabaja con nuestra impaciencia. ¿Cómo? De ahí, metiéndonos en situaciones donde hay que tener paciencia. Él trabaja con nuestro carácter. Él trabaja con todo nuestro ser integral. Entonces podríamos decir que en Dios
nosotros podemos tener una gran idea de la persona que Él quiere que nos convirtamos, una versión mejor de nosotros, personas que manejen mejor las emociones, los sentimientos. Eso no significa que manejar mejor las emociones, los sentimientos es que nunca vamos a sentir ansiedad, que nunca vamos a sentir tristeza, que nada nos va a enojar. No, porque Él pasó por esas cosas. Significa que nosotros vamos a manejar con equilibrio nuestra salud, nuestra vida emocional, lo que sentimos, lo que experimentamos, lo que pensamos, porque Dios nos puede ayudar a ser mejores personas en ese sentido. Entonces, Rogelio, ¿la fe ayuda a manejar las emociones o a ignorarlas? No, 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 mira, Eric, es que ya eso depende de nosotros. Pero si nosotros vemos en la Biblia cómo es la gente, cómo son los personajes que siguen a Dios, son personas que lucharon contra sus emociones y sus sentimientos negativos, ya que escalaban ahora, que expresaban la tristeza, expresaban el llanto, expresaban el dolor, expresaban la alegría, expresaban el miedo, expresaban todas las cosas. Lo que podríamos decir es que la fe, la creencia en Dios, la vida espiritual cristiana, nos provee de recursos para manejarnos adecuadamente, manejar sentimientos y emociones en momentos complejos. Y que podemos encontrar a través de la oración un desahogo a los sentimientos que tenemos, pero que tenemos que enfrentarlos, Eric. Tenemos que enfrentar nuestros enojos, tenemos que enfrentar nuestras tristezas, tenemos que enfrentar nuestro dolor, nuestros duelos, nuestros miedos. Hay que enfrentarlos. Y Dios nos acompaña mientras hacemos eso. Rogelio, a veces la gente puede decir, uy, se puede tener fe y aún así sentirse mal emocionalmente. Se puede Ujú. tener fe y estoy pasando esta situación. Ese es un gran tema. Dicen que Jeremías duró triste como 30 años. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Gedeón con mucho miedo. Aquella frase, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Parecía que era más una profecía sobre su vida que una realidad. Sí, yo creo que nosotros encontramos en los personajes bíblicos a Pablo, por ejemplo, que era un hombre de un carácter fuerte. Encontramos a Pedro, que era como de doble ánimo, ¿verdad? Y Pablo llegó y lo confrontó bien feo. Así vamos encontrando nosotros eh, diferentes emociones y sentimientos en los personajes bíblicos. Y eso no quiere decir que porque nosotros tengamos fe vamos a ser perfectos, pero tampoco quiere decir que porque tengamos fe no vamos a experimentar ninguna reacción negativa en nuestra vida. Eso es parte de nuestro equipaje, es parte de nuestra salud emocional y tenemos que conocernos así. De hecho, si nosotros vemos Gálatas 5, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Ahí estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones, ¿ah? Que el Espíritu viene a nuestra vida. El Espíritu vino sobre tal personaje y lo llenó de gozo, lo llenó de paz. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Ah? Pero también tenemos profetas llenos de tristeza de ver la actitud del pueblo de Israel, por ejemplo, ante las demandas de Dios, ante la injusticia, ante el abandono de la viuda y del huérfano, ¿verdad? Eh, y Dios también dice que se contristaba.
Y por el otro lado, el textos bíblicos que dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea que se puede llenar de tristeza, pero no deja de ser el Espíritu Santo. Entonces, no podemos separar la vida espiritual de la vida emocional. De hecho, Peter Escacero escribe un libro muy interesante que se llama Espiritualidad emocionalmente sana. ¡Wow! Él dice, no puede existir la madurez espiritual si no hay madurez emocional, pero no significa negar los sentimientos y las emociones. Bueno, David brincaba y danzaba y pegaba brincos por todo lado, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Ah? Emociones. Rogelio, ¿y cómo nos avisa el cuerpo cuando no estamos gestionando bien nuestras emociones? Muchas veces son dolores de cabeza, otras veces es irritabilidad, bueno, el insomnio, ¿no? Eh, a veces los dolores musculares, colitis, gastritis, diarreas, alergias. Hay muchas cosas. Creo que es el doctor Colbert el que escribe un libro que se llama Emociones que matan. ¡Wow! El doctor hace un estudio tan profundo de cuál emoción está detrás de cuál enfermedad. También me sorprendió leer eso. Entonces hay muchas reacciones físicas. Alguna gente, Eric, lamentablemente, entonces ya abusa de las drogas, abusa del alcohol, se mete en vicios, que la pornografía, porque como todo eso se supone que genera un alivio, pero no los lleva a resolver, entonces se atrapan ahí, no trabajan sus emociones, no mejoran su carácter y ahora tienen más problemas que antes. Rogelio, si tuvieras que dejar un solo mensaje sobre las emociones, ¿cuál sería? Tenemos que ser amigables con nuestras emociones. Tenemos que reconocer qué es lo que sentimos y por qué lo sentimos. Tenemos que cuestionar lo que sentimos, porque no necesariamente es la realidad. Y tenemos que saber apaciguarnos para pensar qué reacción vamos a tener. La evidencia es fundamental cuando nosotros sentimos que algo me está haciendo experimentar una mala emoción, una mala sensación. No, 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 no. Esperemos. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que pasó? Puedo en el día echar para atrás y revisar en qué momento fue que se detonó aquello en mí. Como también tengo que entender que debo aplicar el dominio propio, que debo de acercarme a Dios y expresarle lo que siento. Muchas veces tengo que perdonar, otras veces tengo que tolerar, jamás el abuso, la violencia o la agresión, ¿verdad? Y que en este tema tengo que oírme. ¿Cuál es ese diálogo interno? ¿Cómo me trato yo? A son de broma una vez me dijo alguien, ¿y cómo sé yo cómo me trato? Le digo, cuando usted esté martillando, dese por un dedo. Y lo primero que usted diga es lo que usted piensa de usted. Y me dijo, ah, sí, hay gente que se llama y dice, ay, Dios mío, ah, qué bien. Pero hay otros que no, Eric. Dicen, bueno, entonces por ahí podemos ir sacando el diálogo interno. Ah, son de broma, ¿verdad? No es que todos ahora se van a majar los dedos. Inteligencia emocional, el tema hoy aquí en Hablemos en lo Secreto. Rogelio, tengo dos preguntas que han llegado. Ah, qué bueno, de verdad. Sí, una es de Fernando de La Paz, Bolivia, Ujú. que pregunta qué es la programación neurolingüística y si es adecuado o recomendable para un cristiano. Cuando estamos hablando de esto, Eric, estamos hablando de un tema, digamos que delicado, porque vos sabés que en esta época decir que algo es malo y es algo o es algo bueno, siempre vas a tener gente a favor y gente en contra. Y algunos gritan más duro que otros. Pero el modelo de la inteligencia, no, de la programación neurolingüística
Es un modelo de comunicación y psicoterapia que, según entiendo, desde los años 70 está por ahí dando vueltas. Lo que hace es que tiene una premisa y es que una conexión entre los procesos neurológicos y el lenguaje va a determinar ciertos patrones de comportamiento o nos va a mostrar qué hemos aprendido a través de la experiencia. La vida es una programación completa. En la escuela, en el kinder, en la escuela, en el colegio, nos enseñan 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 4. Toda la vida oímos que 2 más 2 es 4. Si alguien hoy nos dice, no, 2 más 2 es 2, 4, 3.5, 3.95, no le creemos. Es porque hemos sido, digámoslo así, programados por el modelo de familia, por la crianza, por un montón de cosas. Entonces, para ir rápido, eh, ellos lo que dicen es que hay una técnica para modificar mapas mentales y cambiar las conductas que nos limitan al éxito. Entonces, ustedes oirán que todo es positivismo, todo es éxito. Que sea malo para uno, pues en mi criterio no, porque nosotros tenemos que cambiar muchos mapas mentales. Y que la Biblia diga que está en contra de esto, pues no, porque de hecho oímos textos que dice que hay que cambiar nuestra manera de pensar, que hay que renovar la mente, ¿verdad? No dice que con este método, pero en la Biblia se está de acuerdo que hay que romper esos patrones o mapas mentales viejos. Y la otra es Susana de Chihuahua, México. Pregunta, ¿No? un profesional en psicología me recomienda realizar terapia regresiva. Ujú. ¿Eso es correcto o conveniente de una perspectiva cristiana? Bueno, ya con las terapias regresivas sí podemos decir que si es algo que está fundamentado en la hipnosis, que no es eso que vemos a veces en los shows de los magos, ¿verdad? Que le hacen a alguien así, ladre y empieza a ladrar porque y después le hace así, se despierta y no sabe qué hizo y todo el mundo se está riendo. No, eso se llama sugestión. Eso no es la hipnosis. Em, la hipnosis es un estado donde se dice que se altera la conciencia, ¿verdad? De la persona. Se lleva a un trance donde está tranquila, la mente relajada y se le empieza a traer recuerdos del pasado, cosas así. Algunas personas no están de acuerdo. Podríamos decir que eh, hay teólogos que dicen que no es algo aconsejado porque es llevar a la persona a un trance donde se trabaja con el inconsciente. Hay otras perspectivas teológicas que dicen que el problema tiene que ver con que se delega, se le entrega a esa persona, a esa tercera persona, un control sobre su voluntad, la soberanía de su mente, ¿verdad? Y por lo tanto ahí vulnera la responsabilidad moral individual. Y por otro lado, hay otros que dicen que es que detrás de este tema está aquello de la reencarnación, de las vidas pasadas. Entonces, ahí se hace como una mezcla más de carácter espiritual. Yo sí sé que hay un tipo de terapia que se conoce como hipnosis que más que todo lo que hace es llevar a la persona a un estado de relajación, de calma y en plena conciencia se le dice que, bueno, que va a seguir ciertas indicaciones y se van a trabajar algunos aspectos de su niñez, heridas, dolores, cosas así, y las personas lo trabajan y no les pasa nada raro, ¿verdad? Pero como te digo, Eric, en todo esto, lo que uno tiene que fijarse es quién es la persona, si es profesional responsable, si no está haciendo una mezcla mística o espiritista, porque eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Hasta el que escribe un texto hace un podcast o es médico o es abogada o es lo que sea. Nosotros tenemos que entender que detrás de las personas hay creencias, hay ideas y que nosotros debemos buscar siempre personas que nos den comodidad
que compartan nuestros valores, nuestros principios de fe. Ok, gracias por las preguntas y gracias, Rogelio, por las respuestas y por ese tiempo. ¿A dónde se te puede localizar, Rogelio? Sí, Erika, al 506-8835-7805, 506-8835-7805, que es el número de WhatsApp, para que me escriban. Nada más, no es para llamadas, y por ahí nos ponemos en contacto, ya sea para alguna sesión, alguna consulta, alguna charla, algún taller. Con mucho gusto les podemos atender por ahí. Así es, Rogelio, la inteligencia emocional es de día a día, ¿no? Todos los días es un autoconocimiento, es una introspección, pero también es conocer a los que me rodean, a las personas que me rodean, saber por qué reaccionan así, qué momento están pasando, no tomármelo personal y construir una mejor versión de mi persona en el manejo de emociones y sentimientos. Así es. Gracias, Rogelio. Será hasta la próxima. Mucho gusto. Nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este tiempo aquí en Hablemos en lo Secreto. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días. 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima.